¿Qué tal? Un saludo a todas las personas al otro lado de nuestras pantallas del Congreso CICOMEU. Yo soy el doctor Sergio Álvarez Sánchez, junto con los doctores Alfredo Arceo y Paloma Piqueiras, del Departamento de Teorías y Análisis de la Comunicación de la Universidad Complutense. Queremos compartir esta investigación sobre los lobbies del sector agroalimentario en el ámbito europeo, los lobbies del sector agroalimentario español. Compartir un poco cuál es su actividad en la práctica en Bruselas. Sin duda, este es un sector, el de los asuntos públicos, que en el caso de la comunicación orientada a objetivos está boyante, está en crecimiento y genera un gran interés tanto en el ámbito académico como en el profesional, ¿no? Donde hoy en día parece que no hay consultora, agencia de comunicación que se precie que no haya hecho su incursión en un departamento, en un área de public affairs, ¿no? Y por lo tanto es algo de lo que sin duda conviene que nos ocupemos. Bien, por lo tanto, ¿qué entendemos también por grupos de interés del sector agroalimentario? Bueno, en realidad es en sentido amplio, ¿no? Porque fundamentalmente estamos pensando en industria agroalimentaria, en asociaciones, pero también en asociaciones de agricultores, ganaderos, detallistas. Son organizaciones que globalmente hemos comprobado que mantienen una implicación moderadamente elevada, ¿no?, en las actividades de Bruselas. Esa ha sido una de nuestras primeras conclusiones, ¿no? Igual que, bueno, hemos observado cierta incoherencia entre los ámbitos de interés que declaran y en la práctica cuáles son las actividades de lobby que emprenden cuando de verdad se enfrentan a una consulta pública, un grupo de trabajo, etcétera, ¿no? Es un sector, además, que es buena muestra del impacto legislativo que tiene la Unión Europea en nuestras vidas, ¿no? Es decir, tenemos el caso de las normativas de etiquetado que les dan de lleno, pero además dentro del Pacto Verde Europeo, ese compromiso de descarbonización que tenemos a nivel comunitario, existe la estrategia de la granja a la mesa, que es su implantación precisamente en el sector que nos ocupa. ¿Cómo? Pues plantea cosas como, bueno, plantea o mandata a reducir el uso de pesticidas, reducir el uso de abonos, una serie de cuestiones que, claro, afectan a la forma de producir y a la economía, podríamos decir también, de los grupos de interés a los que nos estamos refiriendo, ¿no? Por lo tanto, tiene esta relevancia que ha suscitado en gran medida nuestra preocupación para hacerlo objeto de estudio, ¿no? En fin, como digo, muchas variables dan de lleno al mundo agroalimentario en la política comunitaria, ¿no? ¿Cómo procedimos? Bueno, pues vamos a ello, porque se envió un cuestionario a numerosas personas del sector, directores de asuntos públicos, directores generales de relaciones institucionales, incluso a un miembro del Ministerio de Agricultura, para obtener su pulso en una primera fase exploratoria, ¿no? Se les envió un cuestionario, respondieron esos 26 expertos, esa nutrida muestra de 26 expertos, en el que en primer lugar se les pedía que evaluaran la importancia de los issues que vemos ahora mismo en la diapositiva del 0 al 10. Esto nos permitió comprobar que todos ellos, aquellos 7 issues por los que preguntábamos, se situaban por encima del 7,2 de nota media de esos 26 expertos. Todos. Por lo tanto, esto validaba una batería de palabras clave que habíamos formulado para componer la muestra, como veremos a continuación, ¿no? Esa cuáles eran los lobbies que tenían que estar en nuestra muestra, porque buscando esas palabras clave salían en el registro de transparencia de la Unión Europea. Y eso fue lo que desembocó en una muestra de 37 grupos de interés a fecha de mayo de 2025, ¿no? La foto que vamos a enseñar corresponde al mes de mayo de 2025, lo que en ese momento había en el registro por parte de estas 37 entidades, ¿no? Bueno, eh,
hay más preguntas que formulábamos a estos 26 insiders, ¿no? Por ejemplo, el tema de cuáles son los asuntos en los que los lobbies más formularían propuestas políticas o legislativas, los agroalimentarios. Y esta fue la primera pista que obtuvimos de la relevancia de los asuntos medioambientales para los grupos de interés. Es decir, observemos los top 3 de los issues más relevantes y los menos atendidos, cuando de lo que se trata es directamente de formular una propuesta política o legislativa. La sostenibilidad y el cambio climático ganan por goleada. Por lo tanto, puede resultar sorprendente que el bienestar animal sea la cuestión menos citada por estos expertos. Podríamos pensar que es un ámbito también donde está habiendo mucha legislación en los últimos años y que comparte una sensibilidad con la sostenibilidad, con el cambio climático. Pero bueno, a priori, los especialistas del sector no apuntan a que se esté dando una gran cantidad de propuestas en este sentido, ¿no? Sí vemos, en cambio, el comercio internacional, normas de etiquetado con carácter general que apuntan, eso sí, a que los aspectos comerciales siguen preocupando mucho al sector agroalimentario y así lo reflejan en Bruselas. Pero si tan importante es el medio ambiente y la sostenibilidad para la industria agroalimentaria, y así se lo impone de alguna manera a la Unión Europea al establecer la estrategia de la granja a la mesa, ¿en qué se traduce ese interés? Quisimos preguntárselo también a estos especialistas, ¿no? Vemos ahí cómo el podio lo compone el efecto invernadero, los usos que se dan al agua y la salud de los alimentos. Esto contrasta con, bueno, algunos aspectos como las energías renovables o incluso el etiquetado, en este caso en lo que respecta al etiquetado ecológico, porque antes estábamos hablando de que sí se ocuparían, según estos especialistas, de las políticas de etiquetado con carácter general. Pero cuando nos centramos en el medio ambiente, vemos ahí un listado de temas, de subtemas de la sostenibilidad por parte de los grupos bueno, por parte de los expertos, ¿no? Bien, vemos también cómo, bueno, hay un nutrido grupo de organizaciones que directamente formulan consultas, bueno, no formulan consultas, participan en reuniones con representantes de la Comisión Europea. 10 habían declarado mantener estas reuniones. Esto es relevante porque hemos podido tratar también el ámbito de la salud y nos encontramos con que con una muestra un 40% mayor, solo una de las asociaciones de salud mantenían este tipo de reuniones, con lo cual proporcionalmente que nos acerquemos a un tercio de la muestra es significativo. Si bien solo 5 de las 37 organizaciones participan en el tipo de grupos de trabajo que se dan en el Parlamento Europeo o para colaborar con la Comisión, ¿no? Eso sí, todas ellas volcadas con aspectos de la sostenibilidad, al margen de cualquier otro grupo en el que puedan participar, todas ellas están en cambio climático, biodiversidad, desarrollo sostenible, demostrando de nuevo esta particular relevancia, ¿no? ¿Qué más resultados ya cuando estamos de lleno en ese trabajo de campo? Porque al final hay muchas herramientas, ¿no? En el Parlamento, en la Comisión, y tenemos que ocuparnos también de las consultas públicas en las que estos lobbies meten su ficha, ¿no? Porque nos encontraremos con resultados coherentes con la relevancia de los aspectos medioambientales. Eh, pero lo más interesante ahora mismo es que cuando consultamos los listados de propuestas políticas y legislativas, en el epígrafe específico para ello del registro de la Unión Europea, coincide bastante fielmente con lo que nos indicaban los especialistas en su panel, ¿no? Obsérvese cómo bueno, apenas un 16%, si compartimos de nuevo la presentación, se implica en
propuestas relacionadas con el bienestar animal, ¿no? Mientras que el comercio, la competencia, está incluso por encima de los aspectos medioambientales en este ámbito, ¿vale? Cuando miramos las propuestas legislativas en el registro de transparencia de la Unión Europea. ¿Qué más cabe destacar? Porque estábamos hablando también de consultas públicas y, bueno, sí que aparece mucho más el bienestar animal como un tema del que se ocupan. Esto es especialmente interesante porque está este contraste, ¿no? Y esto ya nos empieza a llamar la atención. Parece como que cuando estos lobbies se ven interpelados por consultas concretas sobre legislación que va a salir tarde o temprano, que va a afectar a ganaderos, detallistas, de repente, eh, ese interés por el bienestar animal sí se dispara, ¿no? Estos son los datos, si volvemos a compartir nuestra presentación, que tenemos para consultas públicas. Es decir, cuando Bruselas dice, queremos recoger opiniones, información de todas aquellas personas físicas o organizaciones que tengan algo que decir. Aquí el bienestar animal, dentro además de que casi la mitad, como decimos, de estos lobbies participan en las consultas públicas, el bienestar animal sí tiene un papel más equilibrado, más relevante frente a otras cuestiones, ¿no? Vemos también que cerca de un 40% de estos grupos de interés agroalimentarios participan en una fórmula muy parecida, que son las aportaciones a las hojas de ruta de la UE, ¿no? En fin, eh, prácticamente uno de cada dos lobbies agroalimentarios, como estamos viendo, traslada propuestas mediante estas consultas ante nuevas normativas. Volvemos un poco a comprobar que hay cierta participación moderadamente elevada con estas técnicas en Bruselas. Los demás porcentajes de propuestas por tema, como decimos, en definitiva, están en línea con lo que nos anticipaban los especialistas. Entonces, al final, ¿a dónde nos lleva esta suma de detalles? Bueno, a que los issues sobre medio ambiente son prácticamente los únicos en los que todo coincide. Los ámbitos de interés que declaran estos grupos, la participación en consultas, la participación en hojas de ruta, mientras que el resto hay una incoherencia, ¿no?, en función de la herramienta que consultemos sobre el grado de actividad que han tenido de verdad estos grupos de interés. Es en el medio ambiente donde ponen toda la carne en el asador y además coincide con los intereses que ellos declaran previamente que potencialmente se pueden involucrar. En fin, en el total de datos, bueno, hay otros temas en los que observamos que apenas se involucran, incluso aunque tengan que ver con el comercio o la empresa, eso es cierto. Está la cuestión de los retos demográficos, la situación de las pymes, la competitividad de la industria europea. Son cuestiones que codificamos cuando recogíamos la información en los registros de transparencia, en el registro de transparencia de la Unión Europea, que es el en el que al que nos ceñimos, pero que apenas algún grupo de interés agroalimentario llegó a participar, ¿no?, sobre este tipo de acción política. Entonces, claro, al final lo que vemos es la falta de una estrategia coordinada a pesar de ese compromiso, ¿no?, con el intento de ejercer influencia legítima, ¿no? No se aprecia esa estrategia coordinada con todas las herramientas que tienen a su disposición, ¿no? Y lo vemos de forma mucho más esquemática, ¿no? Hay cierta coincidencia entre los intereses declarados y las actividades que en la práctica realizan con los intergrupos y agrupaciones no oficiales, con las consultas públicas, entre ambos tipos de herramienta. Sin embargo, luego pues hay otras fórmulas, como la participación en hojas de ruta, donde no se observa la misma línea. De ahí esta incoherencia y esta descoordinación que, dentro de que sí mantienen actividad, observamos entre algunas de las herramientas y también los ámbitos de interés que, al margen de su actividad específica, expresamente declaran, ¿no?, en estos registros. Entonces, bueno,
No digamos ya las declaraciones puras y duras de ámbitos de interés, ¿no? Pero bueno, existe una actividad moderada, pero palpable, de los lobbies agroalimentarios a nivel europeo y es muy dispersa, eso sí, más allá de la clara apuesta por influir en las decisiones políticas comunitarias sobre medio ambiente. Por lo demás, bueno, solo nos queda agradeceros si habéis llegado hasta aquí. Muchas gracias una vez más por atendernos. Quedamos deseando continuar con el debate sobre la capacidad de influencia de los grupos de interés españoles y, bueno, en general, cualquier otro aspecto relacionado con Public Affairs. Escucharemos con atención las contribuciones del resto de compañeros de otras instituciones. Un cordial saludo.